El trazado de una ruta preliminar es bastante importante dentro del diseño de una vía. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la ruta preliminar del tramo que vamos a abarcar de la vía Loja-Zamora. Los integrantes de este grupo son Jorge González, Juan Herrera, Erwin Lapo, Samantha Villalta, mi persona, Carlos Ceballos. Muy buenas noches, ingeniero. Vamos a continuar con la exposición. Dentro de los apartados tenemos la comparativa, la vista de la ruta y pendientes, alcantarillado, cálculos del tramo AB, cálculos del tramo BA. La comparativa se lleva a cabo mediante el método de Bruce, donde establece que si es menor la longitud resistente, mejor va a ser la opción. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 5 rutas distintas? Vamos a identificar la menor longitud resistente, pero siempre teniendo en cuenta ciertos aspectos como la construcción de puentes y otras obras civiles. Es por ello que la ruta 1 es aquella que tiene una longitud resistente inferior al resto, pero no necesita la construcción de un puente. En cambio, la ruta 2 sí necesita la construcción de un puente. La ruta 3 hay una variación dentro de las pendientes, pero su longitud resistente está en un rango moderado. La ruta 4 y la ruta 5 podemos observar que la longitud resistente tiene un elevado índice numérico. Ruta y pendiente. En ambos casos de la ruta se ha utilizado el mismo método para poder determinar tanto la pendiente máxima como la pendiente recomendada. Se ha empezado determinando el tipo de carretera, que en este caso será colectora, el tipo de terreno que será montañosa y la velocidad 50 kilómetros por hora. Y ya con los datos planteados se ha podido utilizar la siguiente tabla para poder determinar la pendiente máxima, que será, que siguiendo los parámetros será del 10%, y asimismo se estableció que la equidistancia será de 5 metros, y calculando esto podemos determinar la distancia horizontal, que serán 50 metros. Ahora tenemos la presentación de la ruta 1 junto con su gráfica de perfil, la cual se realizó con la pendiente del 10%. En la ruta 2, igualmente, la presentamos aquí y tiene su gráfica del perfil que fue realizado igual con la pendiente del 10% alrededor de todo su tramo. Dentro de la ubicación del alcantarillado, es recomendable utilizar un sistema de drenaje cada 500 metros, denotados de la siguiente forma dentro del civil 3D, como se puede ver en la imagen central. Como primer punto, los ejes para las alcantarillas se deben localizar en el fondo del cauce cuando las pendientes no sean mayores al 35%. La localización del eje para una obra de drenaje deberá tomar en cuenta la cota de entrada y tratando de alinearla a la de salida. Si esto no fuera posible, se deberá especificar la elevación del fondo a la salida y proponer un canal de cauce hacia este. Por otro lado, en una carretera un sistema de drenaje superficial garantiza en gran medida la vida útil de la estructura del pavimento, recibiendo, canalizando y evacuando aguas que puedan afectar directamente a las características funcionales de los elementos que integran la carretera misma. Una premisa deseable en el diseño de una estructura de pavimento es considerar que el sistema de drenaje superficial funcione en condiciones óptimas, pues el principal objetivo es reducir o eliminar la energía que generan las corrientes de agua de modo que no se presenten volúmenes y velocidades que dañen la superficie del. Seguidamente, con lo que concierne, se trata sobre el método de Bruce en ambas direcciones, pero ante todo se debe considerar ciertos aspectos que mantienen la ruta entre el límite provincial de Loja-Zamora, la reserva Arcoíris, como es su longitud total de trazado de 10 kilómetros con 100 metros, un tiempo de viaje de 20 minutos, un número de 45 alcantarillas y que presenta ciertos riesgos como son curvas cerradas y un mal mantenimiento del alcantarillado. Con lo que respecta al método de Bruce, para el sentido AB, para las dos opciones de rutas que se tiene, se debe considerar los valores de medios de coeficiente inverso de tracción para los distintos tipos de superficies y que la longitud resistente en el sentido AB viene dado por la longitud total del trazado más el inverso del coeficiente de tracción, esto multiplicado para el desnivel o suma de desniveles. Dicho esto, para la primera ruta alternativa se tiene que la longitud total del trazado es de 8.104.44 metros. Se considera el coeficiente coeficiente de tracción K para pavimento asfáltico de 35
Y la suma de desniveles se tiene que es de 808,74 y empleando la fórmula de la longitud resistente es 15.410,34 metros en el sentido AB de la primera ruta alternativa. Para la segunda ruta alternativa se tiene que la longitud de trazado en el sentido AB es de 7.999,32 metros. El coeficiente se considera de 35 y una suma de desniveles de 10 metros y empleando la longitud resistente se tiene que es de 8.349,32 metros. Dicho esto, la segunda ruta alternativa es la que presenta menos longitud de trazado y longitud resistente, pero hay que destacar que en la segunda ruta hay que diseñar en un tramo de la vía un puente, por lo cual la primera ruta es la más adecuada. Continuando con los cálculos del método de Bruce en el sentido opuesto, es decir, del punto B al punto A, tenemos de igual manera los valores del coeficiente de tracción, que para este caso es de pavimento asfáltico, el valor es de 35. Tenemos la fórmula del método de Bruce para el sentido opuesto. En este caso, x sub 0 sería la longitud resistente, x sería la longitud total del trazado o la ruta que hemos creado, la sumatoria de y, que es igual a la suma de los desniveles, k, que es el inverso del coeficiente de tracción, en este caso es 35. LI, que es la longitud del tramo con una pendiente mayor a la pendiente recomendada del proyecto. PI es la pendiente del tramo en cuestión y PR es la pendiente recomendada o que se especifica para el proyecto. Para la ruta 1 que se ha escogido, tenemos que la longitud total del trazado es de 8.104,44 kilómetros. El coeficiente del inverso de tracción, que es igual a 35, y la suma de los desniveles en el sentido BA es 848,769 metros. Y tenemos el desnivel por exceso de pendiente, siendo este el LI por PI menos PR, que nos da un valor de 373,093 metros. Estos datos se han obtenido realizando el trazado de la ruta en el programa Civil 3D, en el cual nos permite observar los datos como cotas, desniveles y nivel de pendientes de cada tramo que hemos realizado. Para la ruta alternativa 2 que se ha escogido, tenemos una longitud total de 7.999,32 metros, el coeficiente del inverso de tracción de 35, la sumatoria de los desniveles que nos da un valor de 785 metros y el desnivel por exceso de pendiente que da un valor de 0,897 metros. De igual manera, aplicando la fórmula de la longitud resistente, nos da que tenemos un valor de x sub 0 de 35.505,715 metros. Este siendo un valor más bajo que para la ruta alternativa 1 que se escogió.